Entonces, lo que nos dice el teorema de Keller-Hamilton es que si yo tengo una matriz y si calculo el polinomio característico de esta matriz, entonces el polinomio minimal de la matriz, que ya sabemos cómo calcularlo, divide al polinomio característico, ¿no? O equivalentemente, que el polinomio característico anula a la matriz. Eso es lo que vamos a probar. Entonces, para ver esta demostración, veamos lo siguiente, ¿no? A, recuerda, es una matriz, no es una transformación lineal aún. Entonces lo que podemos hacer es crear una transformación lineal que tenga como matriz en alguna base a la matriz A. Entonces lo que hacemos es definir esta transformación lineal T. T igual a T de X igual a por X. ¿Ok? A por X, que es la matriz A. ¿Ok? Y sea B un vector, ¿no? Tal que este conjunto, ¿no? V, T de V, T cuadrado de V y hasta TK de V es un conjunto linealmente independiente. Y además, TK más 1 de V depende de estos elementos que están aquí. ¿Ok? Eso es básicamente encontrar el polinomio minimal del vector V, ¿no? Solo que no lo estoy mencionando directamente. ¿Ok? Entonces, tomamos un vector cualquiera y para ese vector sabemos que existe este conjunto, ¿no? Un determinado K, de tal manera de que V hasta TK de V es linealmente independiente, pero TK más 1, ya con ese TK más 1 de V pierdes la que sea linealmente independiente, entonces depende de esto, ¿no? TK más 1 se puede escribir como TK, suma de TK más TK menos 1 hasta V. Y acá me falta uno más. Bueno, voy a poner un poquito a la izquierda esto. Y aquí me faltó el V, ¿no? T1, no, está bien. Menos a sub 0. Pero aquí me faltó el V. Por V igual a 0. Ya está. Entonces recuerden que con esto yo consigo el polinomio minimal, ¿no? El polinomio minimal de V lo hallo a partir de esa condición. Encontrar el K de tal manera que V hasta TK de V sea linealmente independiente y cuando le agregue TK más 1 deja de ser linealmente independiente, ¿no? Entonces, estos coeficientes que tú obtienes aquí, ¿ok? Estos coeficientes son los coeficientes del polinomio minimal, ¿no? Claro. ¿No? Una vez que tienes que TK más 1 se escribe como esa combinación lineal, todo lo pasas al lado izquierdo y te queda esta combinación lineal nula, ¿no? Y cambias V por la identidad T de V por X, ¿no? T sub K de V como X sub K y TK más 1 como XK más 1, ¿no? Y te da el polinomio minimal. Ya está. Entonces, lo que tienes hasta ahora es que V hasta TK, V, TK, TV, T cuadrado V hasta TKV es linealmente independiente. Pero no sabes si es una base, ¿no? No lo sabes. Entonces, vamos a suponer que no es una base. Si no es una base, yo lo puedo completar. ¿Ok? No es una base, no lo sabemos, pero podemos completarlo. ¿Ok? Lo completamos con ciertos vectores, ¿no? Linealmente independientes con los iniciales. Y tienes una base completa de K sub n. Por otro lado, como hemos definido la transformación lineal de esta manera, sabemos que esta matriz A que aparece aquí es la matriz de la transformación lineal T con respecto a la base canónica, ¿no? Eso lo sabemos, por la definición simplemente. Ujú. Entonces dice, bueno, por otro lado, con respecto a la base canónica B de Kn, tenemos que la matriz de la transformación lineal T, con respecto a la base canónica, ¿no? En el conjunto de salida y en el conjunto de llegada, es exactamente la matriz A. Por otro lado, con respecto a la base B1, que es la que hemos completado aquí, ¿ok? La hemos completado. Lo que tienes es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si quieres conocer cuál es la primera columna, ¿no? O sea, quiero saber la representación matricial de la transformación lineal T, pero con respecto a esta nueva base, por ejemplo.
Entonces lo que tienes que hacer es aplicar, ¿no? T en cada uno de los vectores y escribirlos como si fueran columnas, ¿no? Ahí está. T de cada vector y escribirlo como columna. Eso es lo que voy a hacer para conocer la matriz. Entonces reemplazo y me sale, por ejemplo, que T de V con respecto a esta base V1 es el segundo vector, así que tiene 1 en la segunda entrada, ¿no? Aquí. El único 1 que tiene. T cuadrado de V tiene 1 en la tercera entrada porque eso corresponde al tercer vector. Tercer vector. T sub K de V tiene 1 en la posición K más 1. Y arriba de él son todos ceros y por debajo de él también. Ya está. Eso es con respecto a los K primeros vectores, ¿no? Perdón, K más 1 primeros vectores, ¿no? Primeros vectores. Ahora, con respecto al siguiente no sabemos mucho, ¿ah? Con respecto al siguiente no sabemos mucho. Por ejemplo, sabemos también cuánto vale TK más 1 de V, ¿no? TK más 1 de V, por cómo hemos construido TK más 1 de V, ¿recuerdas aquí? Lo habíamos escrito. TK más 1 de V es esta combinación, ¿no? Entonces tenemos los coeficientes. Sabemos a qué es igual si yo lo escribo en términos de la base B1. Entonces, en términos de la base B1, acá, miren, TK más 1 es este coeficiente por TK, este coeficiente por esto, este coeficiente por esto y este coeficiente por U. Entonces, cuando lo escriba como columna con respecto a la base, este va a ser el primer elemento de la columna, ahí está. Este va a ser el segundo elemento de la columna, aquí está. Y así, ¿no? Este será el último. Claro, pero le faltan más elementos de la base, ¿no? Por ejemplo, le falta WK más 2, WK más 3 hasta WN. Bueno, como no aparecen, esos coeficientes son cero, claro, ¿no? Claro. ¿Ok? Ya está. Entonces tienes K más 1 y te aparecen los coeficientes del polinomio minimal, con signo negativo. ¿Ok? Entonces la matriz más o menos te quedaría así. Y puedes ver. Vamos a resaltarlo otra vez. ¿No? Te quedaría este bloque hasta aquí. Es un bloque de K más 1 por K más 1. ¿Ok? Debajo de esos hay ceros, pues, ¿no? Hay ceros, como hemos visto arriba. Ceros, 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 ceros. Todos son ceros. Cero, cero, cero. Esos ceros están aquí. Y ahora, cuando tú trates de calcular cuánto vale t de w más 2, son los vectores que completan la base, pues en realidad no sabes nada, ¿no? Como no sé nada, yo le estoy poniendo aquí asterisco. No sé, hay un valor ahí que tengo que escribir, pero no lo conozco. ¿Ok? Hay valores aquí que deberíamos escribir, pero no lo conocemos. O sea, dependen de la base que elijamos, ¿no? Dependen de la base. ¿Ok? Las entradas en las columnas dependen, ¿no? Dependen de la base, de los vectores. WK más 2, WK más 3, ¿no? WN. ¿No? Y como estos vectores no los conocemos, pues no podemos calcular. Solo sabemos que hay un bloque bueno, un bloque que es K más 1 por K más 1, donde conocemos todos los términos, y debajo de ese bloque hay solo ceros, ¿no? Eso sí conocemos. Entonces, como se trata de una matriz, ¿no? Bueno, como se trata de una transformación lineal, y esta matriz A la obtengo a partir de la transformación lineal respecto a la base canónica, y esta matriz que está aquí arriba, ¿no? Que es de la forma P0, QR, ¿no? Es diagonal, matriz diagonal, ¿no? Diagonal. Tiene bloques diagonales. Esta es la representación de la misma transformación lineal, pero con respecto a otra base. Eso significa que las matrices que están apareciendo aquí son semejantes, ¿no? Esta matriz y esta otra son semejantes. ¿De acuerdo? Y si dos matrices son semejantes, vimos la clase pasada, que tienen el mismo polinomio característico. O sea, el polinomio característico de esta matriz es el polinomio característico de esta otra matriz. ¿Ok? Ahora veamos, ¿no? Entonces, si tiene el mismo polinomio característico, voy a calcular el polinomio característico de esta matriz que está hecha por bloques. ¿De acuerdo?
Entonces a PQ0R le resto lambda veces la identidad, que la puedo ver como identidad en dos bloques, en la diagonal. Resto. Y lo que hemos visto en clase es que si tengo un bloque, una matriz con bloques diagonales, entonces el determinante es el producto de determinantes de la diagonal, ¿no? ¿Ok? Determinante de P menos lambda identidad por determinante de R menos lambda veces la identidad. Ahora, la matriz P es el bloque que habíamos visto aquí arriba. Este bloque. ¿Ok? Ese bloque menos la identidad se escribe de esta manera, ¿no? Menos lambda, menos lambda, menos lambda, menos lambda, menos lambda, menos A sub K. Entonces, cuando tú calculas este determinante, vas a llegar al resultado de que es exactamente el polinomio minimal del vector v, ¿no? Con variable lambda. Eso es a lo que vas a llegar. Ese va a ser el resultado. El determinante que aparece aquí de esta matriz es el polinomio minimal del vector v, con el que comenzó todo, con variable lambda. Entonces lo que te va a quedar aquí es lo siguiente, que el polinomio característico de la transformación lineal, ¿no? O de la matriz A, es el minimal del vector v que consideraste inicialmente por otro determinante. Entonces aquí, lo único que me interesa aquí es este determinante de aquí, este polinomio minimal. ¿Ok? Eso es lo interesante. Construimos a partir de un vector de Kn, lo que hemos construido es un factor del polinomio característico, ¿no? ¿Ok? El minimal de este vector es un factor del polinomio característico. Entonces lo que hemos demostrado en realidad es que si tú tomas cualquier vector v, ¿no? Y tú hallas su polinomio minimal, el polinomio minimal de este vector divide al polinomio característico de la matriz. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Bueno, aquí también debes recorrer lo siguiente, ¿no? Este R depende de V, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. R, la matriz R, depende de V, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero es un factor, ¿no? No lo necesito, es un cociente, pero no lo necesito. Entonces lo que tenemos es que el minimal de cualquier vector divide el característico para todo vector V. Ujú. Entonces, ¿te acuerdas cómo calculas tú el polinomio minimal de una matriz? Tomas una base cualquiera del espacio y ahí es el minimal de cada uno de estos elementos de la base, ¿no? Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Bueno, como puedo tomar cualquier base, tomo la base canónica. Entonces, hallo el minimal de estos vectores de la base canónica. Lo que está aquí me dice, bueno, una vez que tú calcules ese minimal debe dividir al polinomio característico. ¿Ok? Eso es lo que dice. Entonces, eso lo utilizo aquí. El minimal de E1 debe ser un factor del polinomio característico. Entonces, cada uno de estos minimales, ¿no? El máximo común divisor de estos minimales también va a ser un divisor de el polinomio característico. Pero ese máximo común divisor, mínimo común múltiplo, va a ser un divisor del polinomio característico, pero ese mínimo común múltiplo es el polinomio minimal de la matriz A, ¿no? O sea, el mínimo, estos de aquí dividen esta matriz, este polinomio. Todos ellos dividen, ¿no? Aquí así. ¿Ok? Todos ellos dividen al polinomio característico. Entonces el mínimo común múltiplo también lo divide, ¿no? Ya está. Entonces el mínimo común múltiplo de esos polinomios es el polinomio minimal de la matriz A. Con lo cual ya pruebas que el minimal de la matriz divide el característico. ¿Ok? Y si el minimal divide el característico, quiere decir que el característico es el minimal por algún cociente, ¿no? Y lo que hemos probado nosotros antes es que el minimal es el polinomio mónico de menor grado que anula la matriz. Entonces, si este polinomio anula la matriz y este polinomio es un factor del característico, quiere decir que el característico también anula la matriz.
Y eso es lo que está explicado aquí. Si lo divide y la matriz anula el minimal, también anula el característico. ¿Ok? Ya está, eso es. Ahora, lo que podemos observar es lo siguiente, ¿no? Esto es una cuestión rápida. Como el minimal es un factor del característico, bueno, el grado del minimal tiene que ser menor que el grado del característico, ¿no? Donde n es el grado del polinomio característico de A. Si el minimal tiene grado n, entonces el característico y el minimal son iguales. Si existe algún vector cuyo polinomio minimal tenga grado n, quiere decir que los tres polinomios son iguales, ¿no? El característico, el minimal de A y el minimal del vector v. Todavía no hace falta calcular otros, ¿no? Sino ese directamente es el minimal y característico de la matriz A. Veamos un ejemplo. ¿Cómo es que uno puede utilizar este teorema de Cayley-Hamilton? Por ejemplo, aquí nos dan la matriz A, que es 0, menos 1, 1, 2. Una matriz de orden 2 nada más. Y me piden que halle, ¿no? A a la n, ¿no? Una fórmula de recurrencia para a a la n, donde n es un número natural. ¿Ok? Vamos a por eso. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Entonces, lo que podría hacer es calcular el polinomio característico, ¿no? Que es un polinomio que anula la matriz. Tengo que utilizar el teorema de Cayley-Hamilton. Entonces, vamos a hallar el característico de esta matriz, que es el más sencillo de calcular, ¿no? Es determinante de A menos lambda veces la identidad. Calculas este determinante y te debe dar lambda menos 1 al cuadrado. Ya, así como lambda menos 1 al cuadrado no te ayuda mucho, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es desarrollarlo. O sea, esta parte. Esto es lo que te va a ayudar. ¿Ok? Ya está. Entonces con este polinomio, bueno, reemplazas la matriz A, el polinomio característico anula la matriz, entonces lo reemplazo y eso me da la matriz nula, ¿no? 0 debe ser igual, la matriz nula debe ser igual a cuadrado menos 2 veces A más I. Despejas A cuadrado, te queda esto. Y ahora lo que vas a hacer es tratar de hallar una fórmula de recurrencia para A a la n, ¿no? Bueno, A cuadrado ya está. Veamos ahora lo siguiente, ¿no? Entonces aquí, observen. Si tú tienes x a la n, ¿no? Es donde tú quieres reemplazar a, ¿no? X quieres que sea a. Entonces, x a la n lo divides entre x menos 1. X menos 1 es el polinomio característico de la matriz A. Entonces, al dividirlo, ¿no? Al dividirlo vas a tener un cociente y un residuo de grado menor que 2, claramente, ¿no? De grado menor que 2. Si el grado del factor, del dividendo, ¿no? Es x menos 1, tiene grado 2, el residuo tiene que tener grado menor que 2. O sea, es un polinomio lineal. Aquí está, un polinomio lineal. Entonces, reemplazas la matriz A. Reemplazas la matriz A. Este factor que está aquí, que es el polinomio característico, anula la matriz. Entonces, todo esto se hace cero. Entonces, A a la n solo lo tengo que reemplazar aquí, en el polinomio lineal. Al reemplazarlo me va a quedar así, ¿no? A a la n es un coeficiente A sub n multiplicado por A más un coeficiente B sub n, bueno, que depende de n claramente, multiplicado por la identidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo A sub n y B sub n? Esa es la pregunta. Vamos a responder esto. Por ejemplo, x a la n es x menos 1 al cuadrado por p de x más A sub n más B sub n. Entonces creo que podemos calcularlo directamente aquí, ¿no? Simplemente con el polinomio. Si reemplazo x igual a 1, como son polinomios, simplemente reemplazo, ¿no? Me va a quedar 1 es igual a sub n más b sub n. Ya, esa es una ecuación. Ahora, lo que ustedes saben es que si tengo dos polinomios iguales, bueno, al derivarlos me va a dar el mismo polinomio, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, al derivarlo, me queda n por x a la n menos 1
Y al derivar x menos 1 al cuadrado por p de x, me quedan 2 veces x menos 1 por p de x más x menos 1 por p' de x. Bueno, más la derivada del polinomio lineal, que es simplemente a sub n. Ahora voy a reemplazar un valor adecuado, ¿no? Y ese valor adecuado es x igual a 1. Si reemplazo x igual a 1, esto se convierte en n. Aquí reemplazo 1, se va. Reemplazo 1, se va. Y solo me queda el coeficiente a sub n. Ahí está. No había necesidad ni siquiera de calcular la derivada de p, ¿no? Que es el cociente. No, no importaba. Entonces queda que a sub n es n. Y si a sub n es n, lo reemplazo aquí y despejo, ¿no? Me queda que b sub n es 1 menos n. Ya está. Ahí está. B sub n es 1 menos n. Así que lo reemplazo en el polinomio. O sea, aquí debería reemplazar n y aquí 1 menos n. ¿De acuerdo? Entonces aquí también lo puedo reemplazar. N y 1 menos n. Entonces lo reemplazo, me queda a sub n, entonces es igual a n por la matriz A más n menos 1 por la identidad, que es n menos 1 en la diagonal. Ya está. Así, si quiero, incluso lo puedo sumar, ¿no? A sub n es 1 menos n sobre n, y en la diagonal 1 más n. Ahora, esto se cumple solo para n mayor o igual que 0. ¿Ok? Para n mayor o igual que 0, porque son polinomios, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo calcular a sub a elevado a la menos 2? O a elevado a un número negativo. Pues por ahí la cosa va un poquito difícil, porque primero lo que tengo que hacer es calcular a la menos 1. Entonces para eso utilizo el polinomio característico nuevamente. Si quiero calcular la inversa, ¿ok? Si quiero calcular la inversa, utilizo el polinomio característico, reemplazo la matriz A, o sea que aquí estoy utilizando de que x sub a evaluado en a tiene que ser 0. Reemplazo, factorizo la matriz A porque se puede factorizar, ¿no? Entonces me quedaría que la identidad es a multiplicado por esta matriz. Entonces, por propiedad de la inversa es la única matriz que hace que al multiplicarla por la matriz A, me da la identidad. Así que la inversa de a menos 1 es 2 veces la identidad menos a. Ya tengo esto. Ahora lo que tengo que hacer es calcular la inversa a la n, ¿no? Eso podría ser. Ujú, claro. Lo que podría hacer ahora es... a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Esto elevarlo a la n, ¿no? Al cuadrado. Ujú, claro. Podría calcular el polinomio característico a la inversa, ¿no? Para hallar su fórmula de recurrencia. Puede ser. Veamos qué tenemos aquí. Si A es una matriz invertible de orden n, entonces, dice A a la menos 1 es una combinación lineal de y la identidad a cuadrado hasta a elevado a la n menos 1. Es exactamente lo que ha sucedido aquí, ¿no? A es una matriz de orden 2. Y estamos observando aquí arriba que la inversa de A es combinación lineal de la identidad y la matriz A y posiblemente A cuadrado, ¿no? Pero aquí A cuadrado salió con coeficiente. No, no está bien, solo es eso, ¿no? Es combinación lineal de I menos de la identidad y la matriz A. Está bien. Podemos hacer una demostración de eso incluso. Porque, de esta observación, ¿no? De esta observación. Porque si tú tienes que el polinomio característico de la matriz A se escribe de esta manera, así, y anula la matriz, pues tú reemplazas la matriz. Reemplazas la matriz, eso debe ser 0. Aquí está. 0 igual a todo esto que está arriba, pero en lugar de x, y escribir la matriz A. Entonces aquí te queda, así, ¿no? Te queda a sub n más, y todo lo multiplicas por la inversa de A, ¿no?
aquí lo que he hecho es multiplicar todo por la inversa de A. ¿Ok? Por la izquierda o por la derecha, ¿no? Por la izquierda si quieres. Pero por la derecha lo multiplicas, o por la izquierda, no importa en ese caso. Entonces lo multiplicas y, a ver, ahora lo que queremos saber es qué signo tiene este numerito, ¿no? Porque si este numerito fuera diferente de cero, entonces a la menos uno lo paso al otro lado y luego lo despejo, ¿no? Despejo y sé cuánto vale a menos uno. Entonces veamos cuánto vale a menos uno en el polinomio, perdón, a sub cero en el polinomio característico. ¿Cuánto vale a sub cero en el polinomio característico? Ujú. A sub cero se obtiene cuando reemplazo en lugar de x, reemplazo cero, ¿no? Y aquí hay un error, ¿no? Aquí debería poner lambda. Perdón, aquí debería poner lambda. Lambda, lambda, lambda. Entonces, cuando lambda vale cero, voy a obtener el término independiente. Pero si reemplazo lambda igual a cero, aquí me va a quedar a menos cero por la identidad. Cero por la identidad. Cero, a menos cero por la identidad es simplemente la matriz A. Entonces, si nos piden que hallemos la inversa, A es invertible. Y si es invertible, su determinante es diferente de cero. Eso quiere decir que el término independiente A sub cero es diferente de cero, entonces puede pasar a dividir, ¿no? Entonces, A sub cero por A menos uno lo tengo de un solo lado, el resto lo paso al otro lado con signo negativo. Y como sé que A sub cero es diferente de cero, lo puedo pasar a dividir. Entonces ya te queda que A sub cero es una combinación lineal de A a la n menos uno, otro número multiplicado por A a la n menos 2 y así A uno entre A sub cero multiplicado por la identidad. O sea que A a la menos uno, si es que la matriz es invertible, es una combinación lineal de la identidad hasta A elevado a la n menos uno, ¿no? Donde n es el orden de la matriz A. Interesante, ¿no? Que a la inversa sea una combinación lineal de estos elementos. Esto me parece interesante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Más o menos claro qué es lo que está sucediendo? Bueno, son algunos resultados, ¿no? Lo que estamos presentando. La parte importante que deben saber es, si tienes el polinomio característico de una matriz, ese polinomio anula la matriz. Nada más. ¿Ok? Aquí hay un primer criterio de diagonalización, empleando el polinomio minimal. ¿Ok? Entonces, lo que sabemos es lo siguiente. Si tienes una matriz de orden n y tienes el polinomio característico y todos sus autovalores son diferentes, todos, ¿no? O sea, tiene n raíces y estas n raíces son todas diferentes. Entonces tienes que la dimensión de cada autoespacio es 1, ¿no? Cada uno de estos autoespacios tiene dimensión 1. ¿Cuántos subespacios existen? N subespacios porque son n raíces diferentes, ¿no? Entonces coges esos vectores, ¿no? Que son los autovectores o los vectores propios. Cada uno de ellos genera cada uno de estos subespacios, ¿ok? Pero son n, es como tomar la base canónica, básicamente, ¿no? Tienes n vectores que son linealmente independientes porque cada uno de ellos es una base en un subespacio de dimensión 1. Ya está. Entonces, esto es una base. Esto aquí es una base de Kn, ¿ok? Entonces resulta que la transformación lineal T, ¿no? T, vamos a subir aquí un poquito. T, bueno, aquí no lo hemos mencionado, pero T va de Kn hacia Kn y lleva el vector columna X en A por X, ¿no? Eso es. Ok. Entonces, con respecto a esta base, la matriz de la transformación lineal T es una matriz diagonal. Y esta matriz diagonal es equivalente a la matriz A original.
Eso quiere decir que la matriz A es diagonalizable, ¿no? Existe alguna matriz que yo multiplique por un lado y por la inversa de la misma matriz por el otro y la vuelve diagonal. Eso es porque hemos encontrado que los autoespacios tienen cada uno de ellos dimensión 1. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La identidad obviamente es diagonal y su polinomio característico es x menos 1 elevado a la n. ¿Qué pasa con esto? Esto no cumple. Mm, no está cumpliendo, ¿no? Bueno, en principio no cumple porque todos sus autovalores son iguales, no son diferentes, ¿no? Solo tiene un autovalor. ¿Ok? Entonces yo necesito verificar que sus autovalores, ¿no? Son todos diferentes. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que está aquí arriba, todos estos números son diferentes. Sin embargo, aquí con la identidad eso no se cumple, ¿no? Y son iguales. El primer criterio, este criterio que estamos viendo aquí, ocurre cuando todos los autovalores son diferentes, ¿no? Los n autovalores existen y son diferentes. A ver, veamos aquí. Vamos a probar entonces un teorema que dice lo siguiente, ¿no? Una matriz A va a ser diagonalizable si y solo si el polinomio minimal de la matriz, el minimal, ¿ah? No el característico como el que hemos visto arriba, ¿no? El característico que está arriba nos dice que cada autoespacio debe tener dimensión 1. Y eso es pedir demasiado, bueno, eso es pedir demasiado. Entonces lo que me dice aquí es que la matriz es diagonalizable si el polinomio minimal tiene raíces en K, o sea, tiene n raíces, y todas sus raíces son simples. Vamos a ver. Esto es lo que me dice, ¿no? La matriz es diagonalizable si los elementos que están en la diagonal son todas raíces simples del polinomio minimal. No del característico, sino del minimal. ¿Ok? Ejemplo, en los complejos, la matriz A, que cumple que A a la K es 1, la identidad, es demostrar que esto es diagonalizable. Vamos a ver. ¿Cómo es que probamos esto? Sobre los complejos, ¿ah? Si A sub K menos la identidad es 0, entonces este polinomio anula la matriz A, ¿no? Anula la matriz A. ¿Ok? Esto es lo que sucede. Entonces, si una matriz anula, perdón, si un polinomio anula la matriz A, quiere decir que el polinomio minimal tiene que dividir a este polinomio. Entonces, el polinomio minimal divide a x elevado a la k menos 1. ¿De acuerdo? Pero recuerda que estamos en el cuerpo de los números complejos, o sea que ese es un polinomio con coeficientes complejos. En el conjunto de los polinomios con coeficientes complejos, x a la k menos 1 se puede factorizar, ¿no? Y tiene como raíces las raíces de la unidad. 1, z, z cuadrado, z cubo y zk menos 1, ¿no? Donde z es un número complejo que elevado a la k me da 1. ¿Ok? Entonces el polinomio minimal de la matriz A debe dividir a estos aquí. Observa que aquí todos son diferentes, ¿no? Las raíces son diferentes. Todas las raíces son diferentes. Y el polinomio minimal debe dividirlo. Entonces, si el minimal divide ese polinomio y todas sus raíces son simples, ¿ok? Y toda raíz de este polinomio que está aquí es raíz del minimal, ¿no? Parece. Bueno, ahora, en principio, a ver, en principio, el minimal tiene que ser x menos a1, x menos a2, x menos a n, ¿no? Y todas sus raíces deben ser simples. O sea, que podría ser esto el minimal, ¿sí? Podría ser hasta aquí, o podría contener estos primeros dos y este cuarto factor, pero debe ser un producto de factores lineales, ¿no? Simples, como puedes ver aquí. Entonces, sí, en ese caso, la matriz A es diagonalizable, como lo dice aquí. Si el minimal tiene todas sus raíces simples y en el cuerpo es diagonalizable.
Entonces, si el polinomio, si la matriz satisface esto, yo acabo de probar que el minimal tiene que tener raíces simples, ¿no? Porque este tiene raíces simples, todas diferentes. No sé cuál es, pero todas son diferentes y todos sus factores son lineales. Aplicando el teorema, la matriz A tiene que ser diagonalizada. Por ejemplo, si tienes una matriz elevada al cubo que te da la identidad, observa aquí que el cuerpo en el que le estamos trabajando es el cuerpo de los reales. Mi pregunta es, si A al cubo es igual a la identidad y A es una matriz con coeficientes reales, ¿será diagonalizable? Vamos a ver. Si A al cubo menos la identidad es 0, entonces el minimal debe dividir al polinomio x al cubo menos 1. X al cubo menos 1 es x menos 1 por x cuadrado más x más 1. ¿Ok? Y observo que este segundo factor no tiene raíces reales. No tiene raíces reales. Entonces hay dos posibilidades para el polinomio minimal. Un polinomio minimal que divide este otro polinomio puede ser o simplemente x menos 1, en ese caso la matriz A sería la identidad, lo cual sí es diagonal. Otro factor puede ser que el polinomio minimal sea el segundo factor, que es el que no es, perdón, el que es irreducible, no se puede reducir a factores lineales. ¿Ok? Y en ese caso no tendría raíces simples en los reales, ¿no? De hecho, no tiene raíces. Si no tiene raíces simples o no tiene raíces, entonces no es diagonalizable en R. En el otro caso, si el polinomio minimal fuera x menos 1 por este polinomio irreducible de grado 2, podemos decir también que las raíces no son simples o simplemente no tiene raíces en los reales. Entonces tampoco esto implica que esa matriz A con este polinomio minimal implica que esa matriz no es diagonalizable. El único caso en el que es diagonalizable es el que la matriz A sea la misma identidad. No hay otro caso más. ¿Ok? Ya vamos a tratar de demostrar este teorema. Si es diagonalizable, sí, solamente si todas sus raíces están en el cuerpo en cuestión y son simples. Supongamos que esa matriz fuera diagonalizable. Ya está. Entonces, en la diagonal tienen que aparecer ciertos numeritos, ¿no? Entonces, esos numeritos en realidad son autovalores de la matriz, ¿no? Autovalores. ¿Ya está? Cada autovalor genera un autoespacio, ¿no? Bueno, si todos los lambdas son diferentes, de lambda 1 hasta lambda r, o sea, aquí digamos, aquí puede que hayan lambdas repetidos, ¿no? O sea, lambda 1 igual a lambda 2, puede ser. Aquí sí se pueden repetir. Donde no se pueden repetir es en la factorización del minimal. Entonces ya, tú tomas los lambdas que no se repiten, ¿no? Todos ellos son diferentes. Pero puede que sea una cantidad menor que n. ¿Ok? Por eso he puesto r aquí. R. Donde r es menor o igual que n. Puede ser igual, pero en general es menor o igual. Entonces cada uno de estos lambdas, que es un autovalor, lo que genera es un autoespacio, ¿no? Y hemos visto ya hace varias clases que si tú tienes autovalores diferentes, los autoespacios están en suma directa, ¿no? Y te dan todo el espacio, claramente. ¿Ya? Entonces, sobre cada uno de ellos, tú puedes elegir una base, ¿no? Eso también lo vimos, ¿no? Sobre cada uno de ellos eliges una base. Entonces, puedes tener una base B, que sería la unión, sería este conjunto, ¿no? V sub 1, V sub 2 hasta V sub n. Luego, con respecto a esta base, puedes calcular el minimal de cada uno de estos vectores. ¿Ok? Calculas el minimal. Ya tienes la base y con respecto a cada uno de ellos, calculas el minimal. Recuerda que como es una base, luego de tomar el mínimo como un múltiplo, eso me va a dar el minimal de la matriz A. Entonces, el minimal de V1 tiene que ser X menos lambda 1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Este vector está aquí.
Entonces su minimal tiene que ser x menos lambda 1. Luego, el vector 2 no tengo certeza de dónde está. ¿Ok? El vector 2 puede que esté nuevamente aquí. Si está aquí, ¿ok? Si está aquí, entonces su polinomio minimal es x menos lambda 1. ¿Ok? Porque está en el espacio E lambda 1. Su minimal sería x menos lambda 1. ¿Ok? Y bueno, no sabes cuál es el siguiente elemento que está en E lambda 1. No lo sabemos. Pero en algún momento para, ¿no? Pensemos que sea hasta aquí. Y el siguiente vector v3 pertenezca, por ejemplo, a E lambda 2. Entonces, si el polinomio minimal, ¿no? ¿Cuál será? Si v3 pertenece a E lambda 2, entonces su polinomio minimal es x menos lambda 2. ¿No? Ese es su polinomio minimal. Y bueno, el último, que está aquí, VR, perdón, Vn, tiene que pertenecer a esta última base, ¿no? ¿Ok? Entonces su polinomio minimal es x menos lambda r. Eso es porque es el minimal y se encuentra en E lambda r. Ya está. Entonces tú tienes aquí que el minimal de cada uno de esos vectores es un factor lineal. Bueno, puede que se repita alguno de ellos. Como puedes ver aquí, este se repite. De color verde. El minimal de este vector es x menos lambda 1 y el minimal de este otro vector también es x menos lambda 1. ¿Ya? Pero como estoy tomando el mínimo como un múltiplo, bueno, solo nos importa uno de ellos, pese a que existen, ¿no? Dos repetidos. Interesa solamente uno de ellos. Entonces, cuando tú hayas el mínimo como un múltiplo, como encuentras factores repetidos, entonces en el mínimo como un múltiplo solamente va a aparecer uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. Y luego se puede volver a repetir, ¿no? Este se repite por acá, entonces solo consideras uno de esos factores, ¿no? En el mínimo como un múltiplo. Entonces resulta que el mínimo como un múltiplo sí es un producto de, ¿no? De todas las raíces que tiene el polinomio característico y cada una de ellas tiene multiplicidad 1. ¿Ok? Eso es lo que acabamos de probar. O sea que si es diagonalizable, todas sus raíces están en el cuerpo y además son simples. Ahora tratemos de probar el regreso, ¿no? Si tiene todas sus raíces simples en el cuerpo, entonces la matriz tiene que ser diagonalizable. ¿Ok? Veamos. Ahora supongamos que el minimal se escriba de esta manera, ¿no? M menos 6 lambda 1 multiplicado por x menos lambda r. Ya, ¿no? Donde todas estas raíces del minimal son diferentes. Ahora, lo que tienes es que el minimal divide el polinomio característico, ¿no? Ese es el teorema de Cayley-Hamilton. ¿Ok? El minimal divide el polinomio característico. O sea que el característico es el minimal por un cociente, ¿no? Por un factor. Estos lambda 1 hasta lambda sub r, como puedes ver, son autovalores, ¿no? Son raíces del polinomio característico, por lo tanto son autovalores. Cada uno de esos autovalores genera un subespacio, ¿no? Su autoespacio. ¿Ya? Entonces tienes lo siguiente. Si tomas un vector, ¿no? En KdN, un vector cualquiera, diferente de 0, entonces lo que puedes hacer es considerar lo siguiente, ¿no? Tomas el espacio generado por v a sub v a cuadrado de v y así hasta el infinito si tú deseas, ¿no? No sabes dónde parar. Ya, como el espacio Kn tiene dimensión finita, todo esto, ¿no? Bueno, ya es un espacio, ¿no? En algún momento los elementos dejan de ser linealmente independientes, ¿no? En algún momento, por ejemplo, por aquí, esto es Li, pero en adelante es Ld, ¿no? Con cualquier elemento que esté adelante ya es Ld. Eso se va a cumplir. Entonces, supongamos que es Li hasta la posición k más 1, ¿no? Que corresponde a elevado a la k. Y con el paso siguiente ya sea linealmente dependiente.
todo esto lo menciono porque esto me permite cómo hallar el polinomio minimal, ¿no? Eso quiere decir que el polinomio minimal de v es xk más 1 más a sub k por x a la k más a sub 1 x más a sub 0. Ya está. Entonces lo que puedes hacer ahora es esto. Considerar una representación, una transformación lineal, ¿no? Que vaya de este espacio generado, que es pequeño, ¿no? Es esto, el generado por esto en realidad, de S a S, ¿no? Lo único que hace es tomar X y R sub S de X sea A multiplicado por X. Nada más. ¿Ok? A multiplicado por X. Como X pertenece a S, X es combinación lineal de estos vectores, ¿no? S es generado por esto, ¿no? Y además esto es una ley. Tal vez esto es lo que necesito. El span de este conjunto es igual a S. ¿Ok? Eso es lo que se tiene. Entonces, eso es lo que utilizamos aquí, ¿no? Si X está en S, X es generado por V a sub V hasta A sub LV, ¿no? En algún momento, ¿no? Hasta aquí. Entonces, todo le aplicas A nuevamente. A de X. A de X es alfa sub 0 por A de V más alfa sub 1 por A cuadrado de V, sí, más alfa sub L por A elevado a la L más 1 V. Pero ahora recuerda que existía un valor de K por el cual V hasta A sub K a la V es base de S, ¿no? Es base de S. Entonces, la matriz de esta transformación lineal con respecto a esta base, ¿ok? Con respecto a esa base se escribe de esta manera, ¿ok? Ya claramente va a aparecer el polinomio minimal de V, ¿no? Claramente. El polinomio característico de esta última transformación lineal, R que estamos viendo aquí, de S en S, es un espacio más chiquito, ¿ah? Sería el determinante de esta matriz que está por aquí, R, menos lambda veces la identidad. Como hemos dicho, ese determinante va a ser igual al polinomio minimal de el vector V, pero con respecto a la matriz A. ¿Mm? Entonces, este polinomio minimal divide al minimal de la matriz A, ¿no? Que tiene todas sus raíces simples. ¿Ok? Si el minimal tiene todas sus raíces simples y tienes un factor que lo divide, entonces este minimal de cualquier vector tiene que tener todas sus raíces simples, ¿no? No puede tener raíces de multiplicidad 2, porque eso implicaría que este minimal también las tiene y eso no ocurre. ¿Ok? Entonces tendrías que el minimal tiene siempre raíces simples, ¿no? El minimal de cualquier vector tiene raíces simples. Ya está. Antes de continuar aquí una observación. Y lo que me dice es que completamos, ¿no? V, la base V hasta A sub K de V, ¿no? O sea, todo esto es K de N. S, el conjunto que hemos considerado, puede que sea un conjunto más pequeño, ¿no? Este sea S. Entonces, aquí en S tengo una base. Aquí tengo una base. Y lo que hago es completar la base. Como hemos hecho hace poco, ¿no? Tenemos una base y la completamos. Cuando hallo, ¿no? La representación de la transformación lineal con respecto a esta nueva base, lo que voy a obtener son estos dos bloques. Este bloque que ya lo hemos calculado con respecto a esta base. Y con respecto a lo que hemos aumentado, pues no lo sabemos, ¿no? Está por aquí, por eso le pongo asterisco. Como son los vectores que le hemos añadido para conseguir la base, no sabemos en realidad qué vamos a obtener aquí. No sabemos. ¿Ok? Pues, pero no importa mucho, porque esto me dice que el característico de la transformación lineal T, es decir, el característico de la matriz A, tiene como factor al polinomio minimal del vector V, que tiene todas sus raíces simples. ¿Ok? Tiene todas sus raíces simples. Ujú. Entonces,
Eso debe bastarme para que el polinomio característico, ¿no? Veamos aquí qué es lo que queríamos probar. Creo que nos hemos ido por la tangente. Queremos probar que la matriz A es diagonalizable. ¿Ok? Diagonalizable. Y lo que hemos probado es que el característico tiene todas sus raíces simples, ¿no? Todas sus raíces simples. Eso debería bastar para la demostración. A ver, vamos a ver qué nos dice esto. Esta es la demostración del material. Ujú, ujú. Claro, eso debería bastar, me dice, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a aprovechar el descanso para poder, le voy a dar una revisada a esto aquí. Quiero concluirlo correctamente. Veamos qué es lo que nos dice el material aquí. A ver, déjenme ver. Porque lo que dice el material es lo siguiente, ¿no? Creo que he hecho básicamente lo que dice el material. A ver qué dice aquí. Si yo lo he hecho de otra manera, pero a ver, un momento. Ya, esto lo hemos probado, ¿no? Ese es el R que yo puse arriba, ¿no? El característico de R es el factor, ¿no? Ustedes recuerdan que lo puse así como R y aquí algo que no sé y aquí también algo que no sé. El característico de esto es exactamente el minimal de esa matriz. Ya, eso está bien. Y luego tienes que F sub A es diagonalizable en S. ¿Ya? El minimal se escribe de esta forma. ¿Mm? Ujú. A ver, claro, aquí lo que hemos probado es que esta R, ¿no? Esta R es diagonal. O sea, esta R es T restringida a S. T restringida a S. T restringida a S es diagonalizable. Eso es lo que hemos encontrado porque tiene todos sus factores lineales. Ya, eso está bien. ¿Y ahora cómo justifico de que toda la matriz es diagonalizable? ¿Mm? Claro, cada polinomio minimal tiene raíces simples. Eso está bien. ¿Mm? Completo la base y tengo que este minimal es simple. Pero ¿y cómo lo relaciono con este con este característico? A ver, deme un momento, ¿ya? Un momento. Claro, hasta aquí. Bueno, esto no, ¿no? Hasta aquí, hasta antes de esta observación, ¿no? Lo que tenemos es que la transformación lineal restringida a S, ¿no? Que es igual a R, que es igual a esta R que está aquí, es diagonalizable.
Porque acabamos de probar que el característico de R es el minimal de V, ¿no? Y ese es el generado por V, T de V, o A de V también, ¿no? Por ejemplo. O sea, sobre ese espacio, esa transformación lineal es, es diagonalizable. Entonces creo que mm. Aquí me falta algo para justificar esto. A ver un momento. Creo que esta observación que he puesto aquí no es necesaria, ¿no? Mm, Creo que podría decirlo de esta manera. O sea, esto es lo que tenemos. T restringido a S es diagonalizable. Ya. Entonces, como el minimal tiene todas sus raíces simples. Un momento. Disculpen que regrese por aquí. Voy a copiar esto. Este es el minimal. Este es el minimal, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que asociado a cada uno de esos lambdas, tienes E sub lambda, ¿no? Lambda uno más E sub lambda 2 más E sub lambda R. Todo eso suma K a la N, ¿ya? Y lo que sabemos es que estos espacios, ¿no? Cada uno de ellos, si tú tomas V dentro de E sub lambda uno, entonces lo que debería yo poder probar aquí es que V, o sea, V, mm, el espacio generado por estos, ¿no? Vamos a poner S1, que es el espacio generado por V, T sub V, o A sub V, como quieras, al cuadrado V, A sub MV, ¿ok? Este span coincide con E sub lambda 1, ¿ok? Entonces lo que acabamos de probar es que la transformación lineal restricta a cada uno de estos subespacios es, vamos a ponerle S sub I, lambda n, ¿ok? Hemos probado que T restricta a cada uno de esos subespacios, ¿no? R sub I, vamos a llamarle, es diagonalizable. Creo que esa es la respuesta, ¿no? Claro, este T restricta a ese espacio S es diagonalizable, ¿no? ¿Recuerdas? S es, bueno, aquí está. ¿Por qué es diagonalizable? Porque el característico de esta R es igual al minimal del vector que hemos considerado, ¿no? Este minimal que está aquí. Y este minimal tiene todas sus raíces simples. Todas sus raíces simples, ¿no? Ya está, hemos probado que es diagonal. Y entonces, si T con respecto a cada uno de esos bloques es diagonalizable, esto es básicamente T restricto a E sub lambda I. Entonces lo que vas a tener es que la representación, ¿no? De T con respecto a la base que tú consideres aquí, en esta suma directa, va a ser así por bloques. Aquí lambda uno, ¿no? Esa sería su representación matricial.
¿ok? Pero lo que acabamos de probar es que estos bloques son diagonales, ¿no? Este bloque es diagonal, este bloque también es diagonal. O sea, todos los bloques que están en la diagonal no solo son, o sea, no solo, no es, o sea, no solo es diagonal por bloques, sino que cada uno de ellos es diagonalizable. Diagonalizable. Entonces, si cada uno de ellos se puede diagonalizar, entonces toda la matriz también se puede diagonalizar, ¿no? Eso es básicamente la idea. ¿Ok? Eso es lo que quieren hacer en la demostración que está ahí. Sí, claro, no queda completamente claro con esto, ¿no? Esta observación parece que está mal. Vamos a tachar esta de observación. O sea, es correcta, pero no me ayuda en la demostración. ¿Ok? Ya está. Entonces aquí, con esto, tenemos cubierto una parte de la clase de hoy. Ahora voy a pasar a otro archivo, que es básicamente el tema que continúa. A ver un momento, ¿dónde está? A ver un momentito. Ujú, aquí ya está, ya lo encontré. Ya está. Bueno, nuestro siguiente tópico, luego que hemos visto ya matrices diagonalizables y cómo puedo utilizar. Lo importante es cómo puedo utilizarlos, ¿no? Cómo puedo justificar que algo es diagonalizable. A ver, déjeme ver el sílabo, ¿no? Esto es lo que debemos haber visto en la semana pasada. Ya no se preocupe. Subespacios invariantes, ¿no? ¿Qué es un subespacio invariante? Un subespacio invariante es aquel que, bueno, necesitas una transformación lineal, claro está. Entonces, es un subespacio cuya imagen, o sea, vía la transformación lineal, continúa estando dentro del subespacio, ¿no? O sea, no se escapa. Estás dentro del mismo vecindario. Es como viajar dentro del país, ¿no? La transformación lineal sería viajar. Estás siempre, si tienes un viaje nacional, claro, viaje, siempre estás dentro del mismo país. ¿Ok? Entonces eso, ¿no? Tomas un vector o un subespacio, tomas un elemento del subespacio, su imagen está nuevamente dentro del mismo subespacio. A ese subespacio se le llama subespacio invariante. Por ejemplo, aquí tú tienes una matriz A, ¿no? 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2. Entonces veamos qué subespacios son invariantes para esta matriz, ¿no? Veamos. Por ejemplo, si considero la base canónica, lo que observo es que la imagen del primer vector canónico es sub 1, es el vector 1, 1, 0. ¿Ok? 1, 1, 0. Entonces, el generado por la imagen de T sub 1, ¿no? El span de T evaluado en T sub 1 es el generado por 1, 1, 0. Y ahí te das cuenta que 1, 1, 0
no es paralelo a 1, 1, 0, ¿no? O sea, 1, 0, 0 no es paralelo a este vector. Entonces, ese subespacio está siendo llevado en otro subespacio, ¿no? No es invariante. El generado por el vector canónico E sub 1 es diferente al generado por su imagen, ¿ok? No generado, ¿no? Son dos rectas distintas, ¿no? Aquí está el generado por E1 y el generado por su imagen está aquí. Son diferentes rectas, ¿ok? Entonces puedo decir que el subespacio generado por E sub 1 no es invariante bajo la transformación lineal T. Ya está. Veamos el subespacio generado por E sub 2. Aquí si tú tienes E sub 2, su imagen, ¿no? La imagen de E sub 2 es exactamente E sub 2, ¿no? La imagen de E sub 2 es exactamente E sub 2. Entonces, cuando calcules el espacio generado por T de E sub 2, es exactamente igual a E sub 2. Se trata del mismo vector, ¿no? Entonces puedes decir que el espacio generado por el vector E sub 2 es T invariante, ¿no? Porque tú tomas un vector paralelo a la T de lambda E sub 2, su imagen es lambda de E sub 2. O sea, su imagen vive dentro de la misma recta, ¿no? Eso sucede. Veamos qué sucede con E sub 3. E sub 3, la imagen de E sub 3 es 2 veces E sub 3. 2 veces E sub 3. ¿Qué puedo decir al respecto? Entonces, lo que tendría es esto, que el generado por 2 E sub 3, que es la imagen de T de E sub 3, es el mismo que el espacio generado por E sub 3. ¿No? Hay como un reescalamiento, ¿no? Pero básicamente es la misma recta, es el vector dirección de la misma recta. Entonces lo que podemos decir es que el subespacio generado por E sub 3 es T invariante. ¿Sí? Tienes la recta generada por E sub 3 y la imagen, vía la transformación lineal, es la misma recta, no cambia. ¿Ok? Ahora, lo que pasa no es que todos los subespacios tengan dimensión 1, ¿no? Y pueda verificarlo. ¿Qué pasaría si tomo este subespacio generado por E sub 2 y E sub 3? El espacio generado por E sub 2 y E sub 3 será invariante. Vamos a verlo. Para comenzar necesito una base de ese subespacio. Una base del subespacio S, pues es E2 y E3. Entonces voy a ver qué sucede con la imagen de esta base. La imagen de E sub 2 es E sub 2, claramente. La imagen de E sub 3 es 2 veces E sub 3, como lo hemos visto antes. Entonces, este espacio generado, o sea, el espacio generado por las imágenes, resulta ser el mismo espacio generado por E sub 2 y E sub 3, ¿no? Entonces, digamos que lo que podemos decir es que la imagen del subespacio S, la imagen de este subespacio, es igual al mismo subespacio. O sea, no solo que es más chiquito, sino que es todo el mismo espacio, ¿no? Subespacio. En ese caso vamos a decir que este subespacio, que es generado por estos dos vectores, es T invariante. ¿Ok? Ahora, no siempre se va a cumplir esto, ¿ah? O sea, no siempre se va a cumplir que T de S sea igual a S, ¿no? Por lo general lo que hace la transformación lineal es achicar el espacio. Lo achica, nada más. ¿Ok? Ahora planteemos esta pregunta. ¿Existe algún subespacio de R3 que contenga a E1 y sea T invariante? ¿No? La respuesta es sí. Puedo considerar el mismo R3. La imagen de R3 está dentro de R3, así que es invariante. Ok. Reformulemos la pregunta. ¿Existe algún subespacio de propio, ¿no? O sea, que no sea igual a R3, como dice aquí, existe algún subespacio propio, que no sea todo R3, que contenga a E1 y que sea T invariante. Y la respuesta es sí, existe. Y uno de ellos puede ser, por ejemplo, E sub 1, generado por E sub 1 y E sub 2. ¿Por qué? Porque T de E sub 1 es E sub 1 más E sub 2. Y T de E sub 2 es E sub 2. Ya, eso es lo que hemos visto arriba, ¿no?
Entonces lo que puedo observar es que E1 es T de E sub 1 menos T de E sub 2. O sea, restando esas dos imágenes, obtengo E sub 1. Entonces puedo observar lo siguiente. La imagen de S es el generado por las imágenes de E sub 1 y la imagen de E sub 2, ¿no? Aquí lo he escrito. E1 más E2 más, coma, E2. Ya. Pero este subespacio, E sub 1 más E2, coma, E sub 2, es igual al espacio generado por E sub 1 y E sub 2. ¿Por qué? Porque E sub 1 también pertenece, ¿no? E sub 1 pertenece a ese espacio. E sub 1 es E sub 1 más E sub 2, por más trivial que suene, ¿no? Es combinación lineal de este vector que está aquí con este otro. De esa manera obtengo E sub 1. Entonces, el generado por E1 más E2, E2 es lo mismo que el generado por E1, E2. O sea, se trata del mismo espacio, se trata del mismo plano. ¿Ok? Entonces, este plano es invariante bajo la acción de la transformación lineal T. De hecho, T de ese plano es el mismo plano. ¿Ok? Ya está. ¿Cómo puedo detectar esto a partir de la matriz? Bueno, a partir de la matriz lo puedo detectar así, que es básicamente lo que hemos hecho antes, ¿no? O sea, si tú observas que la matriz se descompone como bloques, entonces cada bloque me va a dar un subespacio invariante. Así. El más grande, ¿no? El más grande. Por ejemplo, aquí en la matriz A, tú observas que hay dos bloques. ¿Ok? Puedes pensar en este bloque de verde o puedes pensar en este bloque de rojo. ¿Ok? Bueno. ¿Será que este bloque de rojo es invariante? No lo sé, parece que sí. ¿O este bloque de verde será invariante? No lo sé. De hecho, ya lo hemos visto, ¿no? El bloque de verde es invariante y el bloque de rojo también lo es, ¿no? E1 más E2 y E2 con E3 son invariantes. Pero la suma directa de esos dos, o sea, digamos, no está en suma directa, ¿no? E1 y E2 con E2 y E3 son espacios invariantes, pero la suma directa, bueno, perdón, no están en suma directa, solo están en suma para obtener todo R3. ¿Por qué solo están en suma? Porque hay un vector que pertenece a ambos, ¿no? La intersección no es trivial. Pero ahora si yo observo estos los bloques de esta manera, ya lo observo así, un bloque mayor de orden 2 y un bloque menor de orden 1, encuentro dos espacios invariantes, ¿no? Dos espacios invariantes cuya suma sí se encuentra en suma directa, ¿no? Son dos bloques invariantes, T invariantes, cuya suma se encuentra en suma directa y me da todo el espacio, ¿ok? Eso es importante porque eso es lo que vamos a buscar ahora, ¿ok? Entonces aquí tengo una proposición que me dice cómo puedo encontrar subespacios invariantes, ¿no? Tienes una transformación lineal sobre un espacio vectorial, te dice, bueno, el núcleo y la imagen son subespacios invariantes. Ya. Si tienes un subespacio invariante de dimensión 1, eso significa que ese subespacio es generado por un autovector. Eso es lo que te dice. Claro, ¿no? Si T de f de v pertenece, ¿no?, al generado por v, entonces f de v es lambda por v, ¿no? Son paralelos, ¿no? Es un autovector. Parece casi trivial ese, ¿no? Y luego el siguiente te dice qué pasa con subespacios invariantes. Por ejemplo, si tienes dos subespacios invariantes, S y T, la intersección es un subespacio invariante. Y la suma también es un subespacio invariante. Y aquí está la demostración. Vamos a verla así a grandes rasgos. Ustedes la pueden revisar en las anotaciones. El núcleo es un subespacio invariante. Bueno, tomas un elemento del núcleo y vas a verificar que su imagen está dentro del núcleo. ¿Ok? Si tomas un elemento que pertenece al núcleo, entonces le aplicas f, pero como f de ese vector es 0, entonces está en el núcleo, pues, ¿no? Una trivialidad.
F del núcleo es 0. Y el 0 está en el núcleo. Por lo tanto, es invariante. Aquí te das cuenta que, o sea, está incluido propiamente, ¿no? El núcleo no tiene por qué ser exactamente 0. La imagen también es invariante. Veamos por qué. F de la imagen, o sea, como conjunto, ¿no? Es F de todos los W tales que W pertenece a la imagen. Pero F de W con W en la imagen está incluido dentro de F de W con W en V, ¿no? Por definición. ¿Y esto qué cosa es? Esto es la imagen, por definición. Entonces, F de la imagen está incluido en la imagen de F. El siguiente. Si S es F invariante y la dimensión de S es 1, como la dimensión de S es 1, tú ya sabes que S es generado por un vector diferente de 0. Ya, eso lo tenemos. Ahora, como F es invariante, S es F invariante, V, F de V, tiene que estar en ese espacio, ¿no? Por lo tanto, tiene que existir este escalar. Ya está. Como el vector es diferente de 0, tenemos que este V es un autovector asociado a este autovalor lambda. Ya está, así de simple. Ahora sí. Ahora comencemos con dos subespacios que son invariantes, ¿no? U y W. Yo voy a poner U y W. Entonces, estos dos subespacios cumplen lo siguiente, ¿no? F de U está incluido dentro de U y F de W está incluido dentro de W. Voy a probar que la intersección también es invariante. Para esto necesito un poco de teoría de conjuntos. Si A está incluido dentro de V, tú sabes que la imagen de vía F, esto es simplemente como función, ¿no? La función evaluada en A está incluida en la función evaluada en el conjunto B. Eso es cálculo diferencial o incluso de funciones de la academia, ¿no? Ahora, la intersección de un conjunto con otro siempre está incluido dentro del mismo conjunto, ¿no? Es un conjunto es un conjunto reducido simplemente. Entonces, U intersección W está dentro de U y U intersección W está dentro de W. Le aplicas F y la relación se mantiene, ¿no? La relación se mantiene. Ya está. Y es ahora donde utilizo que ambos conjuntos son F invariantes. Porque lo que tengo aquí es que F de la intersección está incluido dentro de F de U, pero como U es F invariante, F de U está incluido en U. Así que esta intersección está incluida dentro de U. Y lo mismo para W, ¿no? Esta intersección está incluida dentro de W. Ya está. Entonces, F de la intersección está tanto en U como en W, entonces está en la intersección, ¿no? Por lo tanto, la intersección es F invariante. No, es una cuestión de sencilla. Ahora vamos a probar que la suma también es F invariante, ¿no? La suma de dos F invariantes es F invariante. La suma de los espacios vectoriales está definida así, ¿no? Desde la primera clase en que la vimos. Es esta, la suma de dos espacios vectoriales. De sumar un vector de un subespacio más otro vector del otro subespacio. Ya está. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, tú tomas un elemento Z en la suma. Ese Z es la suma de un U más W, ¿no? U en U y W en W. Le aplicas F a esto de aquí. F de Z, bueno, aquí debería ser más, ¿no? Aquí se ha borrado el medio. Quiere ser más. F de Z es F de U más F de W. Ya está. Como U y W son F invariantes, F de U tiene que estar en U y F de W tiene que estar en W. Así que F de Z es un elemento que vive en U más W. Esto prueba, ¿no? Que la imagen de todo este conjunto es un elemento de U más W, ¿no? F de U más W es un elemento de U más W. Y eso prueba que es invariante. Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, esto es algo que ya hemos visto, ya hemos visto o sea, lo hemos visto cuando hemos estado hablando de polinomios minimales, porque los subespacios que aparecían eran invariantes.
¿Ok? Ahora vamos a verlo en concreto, ¿no? ¿Sí? Sin hablar de polinomios de construir el subespacio. Esto me dice que si tú tienes un espacio vectorial, ¿no? Y tienes una transformación lineal y tú encuentras por ahí un subespacio invariante, entonces la transformación lineal restringida a este subespacio invariante lo que hace es coger un factor del polinomio minimal y asociarlo, ¿no? Y coger un factor del polinomio característico y también asociarlo. Eso es lo que hace. Entonces, esto tienen que tenerlo en cuenta porque básicamente es lo de los bloques. Si tú encuentras una matriz con dos bloques así, entonces el polinomio característico de esta matriz va a ser el polinomio característico de esta matriz por este otro polinomio característico. ¿Ok? Eso va a suceder. Ahora, con el minimal no sucede tanto así. El minimal de esta matriz va a ser una relación que existe entre el minimal de esta matriz y el minimal de esta otra matriz. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Ok? O sea, que como que tenerlo en bloques hace que tú lo factorices, ¿no? O sea, tener la matriz en bloques, en matrices por bloques, lo que te debe hacer pensar es que el polinomio característico lo está factorizando, ¿no? En cada bloque hay un factor del polinomio característico. Y lo mismo debe suceder con el minimal. ¿Ok? Entonces creo que no me va a alcanzar el tiempo para hacer esta demostración. Así que aquí nos vamos a quedar. Aquí nos quedamos. Sí, no me va a dar el tiempo. Porque tengo que tomar la asistencia también. Ok, vamos a tomar la asistencia. Ay, a ver un momento. Entonces hasta aquí nos quedamos. Yo voy a subir las anotaciones igual para que ustedes lo puedan leer.